de este tema. Esto ya lo conocemos, de manera que solo recordar la eficacia, ¿no?, de los inhibidores de la retrasa inversa es un poco inferior a la de los inhibidores de proteasa y es un poco inferior a los inhibidores de integrasa. Entonces, el primer punto es que la eficacia de los antirretrovirales es más alta para el caso de los inhibidores de integrasa. Y recuerden que hemos dicho siempre que cómo se establece cuál es más eficaz en base a la reducción de la carga viral. Cuando se aplican los esquemas más potentes que reducen mejor de manera logarítmica la carga viral son los que tienen inhibidores de integrasa, ¿no? El valtegravir y el dolutegravir. El segundo puesto que tiene los lopinavir y ritonavir, que es lo que tenemos según el esquema. Hay otros más que están ahí en diferentes referencias, como nosotros tenemos que recordar lo que dice el esquema, carga Perú. Y acá están los que de integrasa, de la fritasa, que son un poco menos eficaces. Después, esto que nos han dicho los compañeros, se mantiene la validez, se mantiene la urgencia de iniciar el tratamiento de manera inmediata, ¿no? Entonces, o dentro de los días posteriores al diagnóstico. Sin embargo, si el niño tiene problemas para iniciarlo, lo que se refiere a pacientes pediátricos, que caen todos los niños con VIH, entonces tendrá que monitorizarse de manera cercana, como dice ahí, la carga viral, el cuanto de 4, el clínico, por lo menos en cada 3 meses, ¿no? Puede haber un niño capaz que tiene un problema renal o hepático que le limita mucho usar los medicamentos, pues tendrá que esperar a mejorar, pero tiene que estar siendo monitorizado. Esto que lo aprovechamos en los casos en que resolvimos con los grupos o con quienes hicimos casos clínicos importantes, ¿no? Los menores de 1 año tienen cifras de CD4 más altas. Entonces, por decir 700 en un menor de 1 año es inmunosupresión severa, 700 en un niño que tiene 5 años es inmunosupresión moderada, ¿no? Y 700 en un niño de más de 6 años es inmunosupresión leve. Entonces, la misma cifra, 700 CD4 por microlitro, es severo para un grupo etario, es moderado para otro y es leve para otro. Por eso algunos compañeros, con el curso dijo que hay que valorar de acuerdo también a la edad del paciente, el grupo etario del paciente. Es un criterio que está muy correlacionado con el recuento CD4. Claramente está establecido. Esta parte de eso. Después de esto, tampoco lo vamos a leer porque ustedes lo conocen, hay que revisarlo y tratar de recordar algunas de las cuestiones más características, como la linfadenopatía, que es propio de una fase leve, un sintomático leve, de un moderado, donde ya puede el paciente tener una cándida, pero la cándida típicamente está en la boca y hasta la faringe, pero cuando la cándida ya invade pues, el sistema, el aparato respiratorio, acá está candida silenciosa o candida de bronquio, ya es una condición que define SIDA, ¿no? O una inmunosupresión severa, ¿no? Y hay varias condiciones de este tipo, hongos como el criptococo, el conocidísimo porque apareció primero así en los pacientes homosexuales, ¿no? Sarcoma de Kaposi, algunas parasitosis, en fin, cosas que son de efecto clínico, digamos, que ustedes conocen. Este cuadrito es muy importante que ustedes lo tengan claro, porque obviamente correlaciona las características o los factores de riesgo del neonato, ¿no?, con el manejo justamente antirretroviral del neonato, y pues, está vigente, esto se hace así como está acá, de manera que decir que un neonato tiene bajo riesgo, ¿no?, de transmisión vertical a partir de la madre que es VIH positivo, quiere decir que va a recibir monoterapia con hidroxina. No quiere decir que no va a recibir nada, va a recibir monoterapia con hidroxina por 4 semanas. Y es el único caso de monoterapia. Después los otros casos de tratamiento con antirretrovirales, ¿con cuántos fármacos se trata el VIH? 4. ¿Con cuántos fármacos se trata el VIH? 3 o 4. 3. Cuando nosotros decimos lopinavir y ritonavir, en realidad el que está actuando ahí es el lopinavir. El ritonavir no actúa contra el VIH. El ritonavir se deja metabolizar.
esquemas son de 3 medicamentos. Cuidado, ¿ven? No se confundan, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, ¿ven? No estamos claros en esa parte, pensaba que todo eso iba a estar clarísimo. Bueno, ya, a ver. Entonces, las condiciones están acá. Los que practican su inglés le dan una reinita, ¿no? A estas madres que tuvieron terapia antirretroviral durante el embarazo, que tienen que, además de ser pacientes que han recibido terapia, ¿no?, de manera regular, carga viral indetectable, y que además, en la cercanía del parto, pues tienen una adherencia comprobada, ¿no? La carga viral indetectable es el parto y buena adherencia. Los 3 requisitos que tienen que estar los 3, ¿no? Tratamiento completo, carga viral indetectable, inclusive cerca del parto y adherencia, ¿no? Adherencia comprobada, no ha fallado el tratamiento. A pesar de eso, el riesgo es bajo y se incorpora la ciudadana. En cambio, la madre que no cumple esto, ¿no?, que no recibió antes del parto o en el proceso del parto, que solo recibió en el momento del parto, o que no tiene carga viral indetectable y el parto fue vaginal, ¿no?, o que tuvo una infección aguda, ¿no?, o la madre está de lactar, ustedes saben bien. Entonces aquí hay terapia triple, y la terapia triple, pues es triple la terapia siempre, tiene 2 opciones. Una, donde está la nevirapina, que casi ya debería excluirse porque solamente se usa con una etapa muy corta, ¿no? La nevirapina, que es un fármaco dietético, nucleósido o no nucleósido. Ya hemos llegado a estas cosas, ya le han dado al abandono, lo vimos Norway, ya lo dimos, y como no aprobé, ya lo olvidé, mejor ya por favor, ya no lo vuelvo a ver esta cuestión infame más, hasta que lo vuelva a llevar de nuevo. No, hacemos olvidado. Entonces, cuidado, esta pregunta de cómo va a ser el examen. El examen va a ser un examen, pero tiene que confiemos en que lo consigan, que la gestión lo consiga, tiene que rayarse mañana, tarde y noche hasta antes de la fecha del examen, para pasar todo lo mejor posible, ¿no? ¿No se acuerdan que a qué dónde pertenece la nevirapina? No es. No nucleósido, ¿no? Mientras que silobudina y la mibudina son nucleósidos. Entonces, es una terapia triple, pero no es muy potente, porque todos son fármacos inhibidores de transcriptasa. Por eso parece una cosa evidente que hemos sabido antes de básica, pero eso nos hacemos una bola ahí, pues, ¿no? Acá tenemos fármacos que todos son inhibidores de transcriptasa inversa, pero la mayoría de los usados son los nucleósidos. Son inhibidores competitivos, como vamos a recordar en un momento, y solo poquitos, nevirapina y efavirenz, son los nucleósidos, pero todos inhiben la transcriptasa inversa. Entonces, un esquema de baja potencia está formada por inhibidores de la transcriptasa inversa. Sí, solamente ellos sí. Si hay un esquema que solamente se basa en inhibidores de la transcriptasa inversa. ¿Cuál es? Justamente este de acá, pues. Silobudina, la mibudina, que son nucleósidos, y nevirapina, que es no nucleósidos. Pero los 3 inhiben la transcriptasa inversa. O sea, los 3 pertenecen, a este grupo de acá. No tiene nada que ver con estos 2 de acá. Y obviamente, si estos son los más potentes, este esquema tiene que ser más débil, no tiene que tener mucha fuerza. Se usa simplemente para prevenir acá, ¿no?, la transmisión, para reducir el riesgo de que el paciente desarrolle, porque es un paciente que tiene alto riesgo, pero no está confirmado que tiene una enfermedad. Y mejor sería, más eficaz que esto, no más eficaz que el otro esquema. ¿Qué dice acá? Y el resto es lo mismo, silobudina y la mibudina. Es mucho mejor dar raltegravir que dar nevirapina. Y el raltegravir ya pertenece a otro grupo, ¿no?, a los inhibidores de integrasa, y tiene la eficacia más alta, ¿no? Entonces, por 6 meses, que nace hasta que cumple 6 semanas. Bueno, si el niño presumiblemente está infectado, que tiene más posibilidades de tener el problema, ¿no?, porque la madre, pues, ha tenido por lo menos un test en las cercanías del parto, durante el postparto, que ha salido positivo, ¿no?, o el recién nacido ha tenido también un ELISA que salió por ahí positivo. Entonces el manejo tiene que ser así como está acá, ¿no?, y tiene que ir monitorizándose hasta descartar si tiene o no tiene enfermedad. Y si el niño se comprobó que tiene VIH con una prueba, pues, de ácidos nucleicos, que no va a hacerse con un ELISA, entonces tiene que usar un tratamiento de 3 drogas
Acá dice, ¿no? Tratamiento de 3 fármacos. Acá dice que son 3. De 3 fármacos, ¿no? En la dosis adecuada, ¿no? Este es otra figura importante, ¿no? Es una figura para evitar estar con estos cuadros que por acá, hasta con este de acá, que es el peruano, que parece una bola de abreviaturas, ¿no? Entonces, esto nos resume bastante bien y nos da una idea muy clara de qué es lo que hay que hacer de acuerdo a la edad. Entonces, son los regímenes de primera línea, los preferidos por primera línea, ¿no? Los más eficaces son el rectángulo de arriba. ¿Y con qué son el tratamiento los que tienen el rectángulo de arriba? Con 2, ¿qué es esto? Nucleósidos, ¿no? Puede ser sidobudina, paramidulina, sidobudina, intricitabina, abacavir, amidulina, en fin. Por ahí vamos a recordarlo con el del peruano. Ya no vamos a ver mucho el mismo, porque es básicamente similar, ¿no? Con unas constituciones muy pequeñas. Pero acá te dice muy clarito que son 2 nucleósidos más raltegravir. Y si ya tiene más de 3 años, desde que nace, es el más eficaz por raltegravir. Ahora, si ya tiene más de 3 años, ya puedes usar dolutegravir. Integravir, que nosotros no tenemos. O el integravir más cobicistat, que tampoco usamos mayormente. Dolutegravir para los más grandecitos y para los más pequeñitos, raltegravir. Siempre con 2 nucleósidos. Y esto es lo más eficaz. Solamente se considera nevirapina para, como decía recordar la semana pasada su compañero, ¿no? García, que los que tienen menos de 14 días de vida, ahí están 2 nucleósidos con nevirapina. Pero ya hemos dicho que la nevirapina es inferior a la raltegravir. Encima solamente se usa 14 días y el resto del tiempo. Entonces no es un esquema muy importante de tener en cuenta. Y si no hubiera raltegravir, un esquema potente también, que se puede usar de manera prolongada, ¿no? De que tiene más de 14 días hasta que cumple los 3 años, es con lopinavir ritonavir, el inhibidor de proteasa. Como preguntamos, capaz por eso se confundieron por un momento, ¿cuántos medicamentos hay acá? Aquí en este esquema hay 4 fármacos, pero actúan 3. ¿Por qué? Porque ya sabemos, lo vamos a recordar muy rapidito luego, que el ritonavir no actúa contra el VIH. ¿Para qué se da el ritonavir? Para que se deje metabolizar, para que mantenga ocupado al citocromo, ya a las oxidasas, a las enzimas, y no destruya al lopinavir. En otras palabras, para proteger al lopinavir del metabolismo, se da el ritonavir. El ritonavir en realidad no actúa contra el VIH. Entonces, igual, acá son 3 fármacos que van a actuar. Miren, clarito le estoy diciendo para que no tengamos problemas. Me digan, no dijo, ¿no? No dijo, ¿no? ¿Sí? 2 nucleósidos más lopinavir, ritonavir, pero el que actúa es el lopinavir. El ritonavir por ahí termina siendo metabolizado y prácticamente no tiene acción contra el VIH. Hay otros, hasta zanavir, pero no. Como no tenemos y casi no usamos, lo simplificamos recordando ese viaje. Entonces acá están los regímenes preferidos, ¿no? Ahí está la nevirapina por 14 días, o sea, es un poco esto, pero puesto de manera lineal, ¿no? Ahí está el raltegravir, con los nucleósidos, está darunavir, ritonavir, que no tenemos, ¿no? Tenemos lopinavir, ritonavir, más bien, que es un poco más usual, más adecuado. Y acá hay esquemas alternativos, ¿no? Ya no con raltegravir, sino con dolutegravir, ¿no? O con bictegravir, ¿no? Estos rilpivirine o rilpivirine es un no nucleósido, pero no se usa, no siempre está disponible. Entonces, esto sí un poquito recordar, importante esta parte de acá. Vamos a llegar a las partes importantes, ¿ya? Podemos usar sidobudina más S3TC, la mibudina o FTC, entricitabina. No vamos a preguntar con abreviaturas, no lo hemos hecho el ciclo pasado porque digamos, no hemos puesto la idea de que sepan las abreviaturas, porque si quieres lo aprendes, vamos a preguntar con el nombre completo, pero bueno, lo importante aquí es el O. O sea, se puede usar abacavir más la mibudina o abacavir más entricitabina, pero no se puede usar la mibudina más entricitabina. ¿Quién se acuerda por qué? A ver, repito, se puede usar sidobudina más la mibudina,
o silobudina más endricitabina, pero no se puede dar la mibudina más endricitabina. ¿Por qué? ¿De acuerdo por qué? García, ¿de acuerdo por qué? ¿Por qué? Malo, ¿por qué? ¿Quién sabe? No. ¿Por qué, Alex? ¿Por qué? Ya, por ahí está la respuesta, de dar una idea. ¿Por qué? ¿Esos fármacos qué son? ¿Qué son Fuerte, no te escuché muy bien, repetir. Bioseguridad. A ver, ¿qué dices? Xiaomi. Justo olvidado. Glenny, que yo tempranito diría que no es. Alegre no, es Literalmente está detrás. Estoy nombrando los que probablemente van a probar el examen que vamos a tomar. Todos, o sea, los que no nombró ya fueron. Son qué cosas. Claro, ¿de qué tipo? Todos son qué cosas. Todos son qué cosas. Todos son nucleósidos. Ya. Pero ¿por qué específicamente los dos se pueden dar? Porque compiten con el mismo nucleósido. Se me olvidaba de eso, porque compiten con el mismo nucleósido. O sea, la mibudina y endricitabina compiten con citidina. Pelean los dos contra la citidina. Entonces, como van a competir con el mismo nucleósido, se van a pelear entre ellos a ver quién lo bloquea la citidina. Y no va a haber sinergia. Cuando tú das silobudina con la mibudina, la silobudina compite con la timidina. Con la timidina, la silobudina. La mibudina compite con la citidina. Entonces compite con aminoácidos, con nucleósidos diferentes. Yo bloqueo a este y tú bloqueate a este. Tú me neutralizo a él y yo voy a neutralizar a este otro. Entonces se pueden ayudar. No se van a interferir entre ellos. Ya, eso lo dijimos. Bueno, ya un poco nos hemos olvidado. Ahora ya no nos vamos a olvidar. Ya. Entonces ese es lo importante de este cuadro de acá. ¿Sí? Las combinaciones que se pueden hacer, pero esto no se puede dar. Más adelante lo vamos a volver a mencionar. Siempre dice así, mira, por ejemplo, cuando él tiene más de 3 años, ya se puede usar tenofovir. ¿Y por qué cuando tiene menos de 3 años no? El tenofovir producía riesgo de osteopenia. No llega hasta la osteoporosis, es osteopenia. Entonces ya cuando tiene más de 3 años ya se puede usar, acá dice tenofovir. Más siempre la mibudina o endricitabina, pero no estas dos juntas. Un poco la idea. Este es el esquema del Targa del Perú, pues, y es similar. Ahí está, le dice, puedes usar silobudina más la mibudina y uno de estos dos. No. Igual hasta que tenga 3 años, silobudina más la mibudina o abacavir con la mibudina y uno de estos dos. Entonces siempre la terapia es de 3. Acá dice tercera antirretroviral. Siempre terapia es 3. Pero acá hay 2. Sí, lopinavir, ritonavir, sí, pero este no funciona contra el VIH, solo es un protector, nada más. ¿Ya? Cuando ya tiene más de 3 años, aparece tenofovir. Estamos diciendo por qué no se dan. ¿Ya? Igual ya de los 6 a 8 años está tenofovir. Y empieza a usarse ya en los mayores de 6 años, según nuestra norma, el dolutegravir. ¿Y por qué no se usa antes? Porque hay más experiencia con raltegravir. Y siempre en los pacientes pediátricos se usa el medicamento que sea más seguro, el más conocido, el que se ha utilizado más, y ya se sabe qué efectos adversos tiene, qué perfil de seguridad tiene. Ya para el más grandecito ya se introduce dolutegravir. Y el que tiene más de 12 años ya se maneja como un adulto. Tenofovir, endricitabina, efavirenz. Aquí hay 2 nucleósidos, porque tenofovir también es nucleósido. ¿Y un qué? Nucleótido. Inhibidor. Todos son inhibidores de transcriptasa. A veces están 15 años. Estos 2 son nucleósidos. Y este es no nucleósidos. Punto. Please, no se equivoquen, please. A ver, acá tenemos
más potente, pues, ¿no? Tenofovir, la imibudina y dolutegravir, más potente. ¿Qué problemas hay con el abacavir? Está considerado que es abacavir, por los chiquitos, abacavir, que tiene riesgo de producir qué cosa, hipersensibilidad, alergias. Pero es más frecuente siempre en las personas de raza más pura, ¿no? Para eso hay que descartar el HLA, el antígeno leucocitario humano, ¿no? Entonces no es tan frecuente en nosotros que somos más mestizos, pero igual hay algún riesgo de hipersensibilidad. De todas maneras está dentro del programa el abacavir. Esto, otra cosa que no hay que olvidar, que ya también lo mencionamos en su momento. ¿Qué dice acá? ¿Qué significa never? Never in the life. Nunca. En la vida la vida. Y después termina haciendo a veces una cosa que yo nunca le iba a hacer. Son cosas que pasan. Bueno, nunca digas nunca, nunca se hace en niños, estas cosas de acá, ¿no? Un antirretroviral solo no se da, pero hay una excepción. ¿Cuál es la excepción? Sidobudina, para prevenir la transmisión vertical. Sidobudina sola. ¿Olvidaron? Sí, no creo tan rápido. ¿Qué dice acá? 4 semanas y sidobudina. Cuando hay bajo riesgo de esa es la única excepción de monoterapia. Es monoterapia, la única excepción, la monoterapia. Después nunca se dan drogas solas. Esta es la única excepción. ¿Qué es sidobudina? Profilaxis para prevenir, ¿qué dice acá? Transmisión. ¿Ya? Listo. Ahora, 2 nucleócidos, ¿no? Solos, porque producen rápida resistencia. Tenofovir más abacavir más lamivudina, como un régimen de terapia triple. Tampoco, nunca se hace eso. Nunca se da tenofovir más abacavir más lamivudina. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Los tres qué son? ¿Los tres qué son? Nucleócidos. No se dan ni 2 nucleócidos ni 3 nucleócidos. No se da. Porque aumenta el riesgo que dice acá de falla, ¿no? En el control de la carga viral, ¿no? Las altas del principio. Y ahora, por toxicidad, combinaciones de 2 no nucleócidos. O sea, nunca vas a dar, nunca debes dar los 2 nucleócidos que hemos mencionado. 2 nucleócidos hemos mencionado. 2 no nucleócidos. Efavirenz con nevirapina. Nunca vas a combinar efavirenz con nevirapina. Son 2 nucleócidos. ¿Por qué? Porque potencian demasiado la toxicidad. No hay excepciones para esto, ¿no? ¿Qué toxicidad? De piel, de hígado, sobre todo de piel y de hígado, ¿no? Ahora, combinaciones, ojo al piojo, donde estén mezclados, ¿quién dice acá? ¿Es este? Lami con entri. Lami con entrivitamina. Dice, similar perfil de qué? De resistencia. Y no hay qué? Beneficios ¿qué? Aditivos. Está clarito. Ahí está. No hay sinergia aditiva. ¿Se puede dar abacavir con la lamivudina? Sí se puede, porque actúan en diferentes nucleócidos. ¿Ya? Uno compite con un nucleótido y otro con otro nucleótido. Hay sinergia aditiva. Pero no se puede dar la lamivudina con entrivitamina, porque se pelean por un mismo. Y aquí dice entonces que no va a haber pues, la cuestión estadística. Y esto que no se olviden. Vamos a ver cuántos no se han olvidado. A ver, ¿a qué se refería ese último renglón? Léelo, no importa. ¿Cómo era? ¿A qué se refiere? Ya, ¿de qué se trataba eso? A ver, que me diga, ¿a qué se trata eso? ¿A qué se refiere? Nunca se da qué cosa. Nunca se da qué cosa. ¿A qué se refiere ahí? Nunca se da ¿qué? Nevirapina. ¿A quiénes? Adolescentes, ¿no? O un recuento de CD4 intermedio, porque tiene más de 250, más de 400, no tiene una inmunidad muy deteriorada. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? ¿No? ¿Qué toxina puede haber? Hepática. Y fatal quiere decir que se murió. O sea, puede morirse la persona. ¿Está bien? Entonces nunca, pero así les dije, eso no se olvide. ¿No se ahorita? Sí, pero bueno, entonces,
Ya se han acordado todos ellos. No sé. Bueno, entonces no se olviden. Esto no se hace. ¿No? Entonces, siendo así, la nevirapina es un medicamento que prácticamente ya debe tratar. Aquí, con las figuritas que vimos hace como 5 años, con que se inició la tortura, entonces tenemos aquí, ¿no? Acá tenemos nosotros el análogo nucleósido, la lamivudina, la sidobudina, ¿no? Uniéndose al ADN que está sintetizándose, ocupando el sitio activo, y acá dice lo que hacen: sidobudina, lamivudina, todas estas vainas, ¿no? Tenofovir, y todos estos de acá, ¿no? ¿Qué hacen? Son análogos nucleósidos. Tienen que actuar de manera trifosforilada. Se incorporan al ADN que se está formando, la copia de ADN que está haciendo la transcriptasa inversa, y terminan precozmente la síntesis de ese ADN viral. Esos son los mecanismos de acción que son desde la farmacología básica. Entonces, cosas pequeñas, puntuales de acá: el tenofovir, que se mejora un poco su relación con la grasa, que tiene eliminación renal importante, requiere ajuste de dosis en la insuficiencia renal, y que puede producir, ¿qué dice acá? Como hay eliminación renal, puede agravar el daño renal con banco, pues, con amica, con los AINES, con los que también son nefrotóxicos, ¿no? Trigitamina. Ojo, trigitamina, ¿con quién compites acá? Con citidina. Y la amibudina con citosina. Citosina es el nucleósido, citidina es el nucleótido, pero es el mismo, o sea, compiten con el mismo. En trigitamina y la amibudina compiten con el mismo, citosina, citidina, por eso no se deben usar juntos. Este compite con adenosina, este compite con citidina, este con timidina, pues son diferentes. Se puedo dar sidobudina con trigitamina porque compiten por diferentes. De eso está totalmente claro, ¿no? Bueno, siempre la cuestión renal acá, un punto de riesgo de acidosis láctica, que es un problema del grupo, buena biodisponibilidad, una característica mejor de la trigitamina. La más vieja, la más antigua, la más antigua de todos los nucleósidos, ¿no? Todos los análogos nucleósidos, ¿no? Sin embargo, se sigue usando, se usa en monoterapia inclusive. ¿Por qué? Porque tiene buena penetración intracelular, porque tiene buena biodisponibilidad, porque penetra líquido cefalorraquídeo mejor que otros, entonces es un buen medicamento. Habrá sido el primero, será el más antiguo, pero sigue siendo eficaz. Ahora, ¿cuál es el problema? Su seguridad, ¿no? Intolerancia, sobre todo digestiva, dolores de cabeza, depresión de la médula ósea, disputa sobre todo con anemia, y varias interacciones. Las sulfas, si se combinan con sidobudina, aumentan el riesgo de presión de la médula ósea, igual que las amphotericinas. Y fluconazol y valproato, como son inhibidores enzimáticos, pueden aumentar este medicamento, aumentando su efecto secundario. Y el fluconazol se usa porque los pacientes de VIH tienen cándida, muchas veces quieren usar fluconazol. Las sulfas se usan porque el paciente de VIH puede que tenga una inmunidad tan baja que hay que prevenir al neumocitis tiroides. ¿Y eso con qué se hace? ¿Con qué se previene la infección por neumocitis tiroides? ¿Con qué se trata? Fuerte. Gótrico, que tiene sulfa, bacteria, bueno. La amibudina tiene un perfil de seguridad un poquito mejor que los otros. La pancreatitis es rara, o sea, lo máximo que produce generalmente es algo de cefalea y náuseas, pero sí tiene un problema con el cotrimoxazol. Toda la amibudina con cotrimoxazol puede aumentar la amibudina, y todos estos, todos los nucleósidos, todas esta familia, tienen riesgo de daño renal. Todos se caracterizan por correr el riesgo de dañar un poco el riñón y producir también la famosa acidosis láctica. Este es el no nucleósido, el único que se está usando todavía. Hay pacientes que están en tratamiento y empezaron con efavirenz y lo siguen usando y van bien, no se pueden seguir, pues no. Pero la tendencia actual es usar dolutegravir o raltegravir. Bueno, inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido. La figurita nos muestra que no se une al sitio activo, que no se une a un sitio. ¿Quién se acuerda cómo le llamamos el sitio? Que regula la actividad del sitio activo, pero no es el sitio activo. Acá dice pocket de bolsillo, ¿no? Bolsillo hidrofóbico. Ya, pero este sitio tiene su nombre de acuerdo a su función. Si nos lo ponemos hasta bioquímica sería, ¿no?
¿Cómo se llama este sitio que regula la actividad del sitio activo? Alostérico. Muy bien. ¿Qué dijo? Gracias. Sitio alostérico. Sitio alostérico. Entonces, se une al sitio alostérico y interfiere con la actividad del sitio activo. ¿Cuál es el problema? Que las resistencias son rápidas. Una mutación simple generalmente es suficiente para producir, ¿qué dice acá? Altos niveles de resistencia. Ese es el problema. ¿Ya? Entonces, el efavir es el único que ha quedado. El otro era nevirapina, que uso solamente para los 14 primeros días de vida, lo que no se usa mucho, es peligrosa para los adolescentes. Entonces, el efavir en sí se usa. El problema es la resistencia rápida, pero tiene algunas ventajas, como una vida media larga, cierta penetración al líquido cefalorraquídeo, solo sirve para el VIH-1, y los problemas acá tienen que ver con reacciones del sistema nervioso central, 3 tipos de problemas, ¿verdad? Los problemas de piel y la hepatotoxicidad. No lo hemos puesto acá, pero lo hemos puesto contraindicado y insuficiencia hepática. Entonces, esos son los problemas del hepático. Ya vieron que la nevirapina puede producir, ahí decía el cuadro, ¿no? Toxicidad grave, que inclusive puede conducir a la muerte. Eventos hepáticos en adolescentes que pueden matarlos. Entonces, son fármacos que tienen ese riesgo. Nevirapina y efavir, toxicidad hepática, excitación del sistema nervioso central y problemas de piel. A veces un síndrome Steven-Johnson, que también es grave. Entonces, por ahí ya no se está usando mucho efavir, se está ya restringiendo un poco con esto. Inhibidor de proteasa, sustancia de naturaleza peptídica, por lo tanto la biodisponibilidad no es muy buena, y para mejorar su biodisponibilidad y evitar que se destruya, se combina lopinavir con ritonavir, proporción 4:1, menos de ritonavir más de lopinavir. ¿Qué nos interesa recordar? Las reacciones adversas. Estos fármacos tienen alteraciones sobre todo metabólicas, intolerancia a la glucosa, aumento del colesterol, lipodistrofia. Le mencioné el año pasado, le mencioné, o el ciclo pasado, perdón, y le mencioné hace años también al señor Ernesto Pimentel, que tiene cierta deformación en su cara y en su cuerpo, no es así. Y esa lipodistrofia es consecuencia de los niveles de proteasa y de los otros antirretrovirales. La lipodistrofia es uno de los efectos adversos de todos los antirretrovirales, particularmente de los niveles de proteasa, ¿no? Así como un pushing en el paciente, ¿no? Redistribuyen la tejido adiposo. Es un inhibidor del citocromo, acá aumenta estos medicamentos, si es inhibidor, obviamente los van a aumentar. ¿Y cuál era lo que nunca se debía hacer? Que dijimos la semana pasada que hoy día nos recordamos, nunca se combina con rifampicina. Y si yo quiero usar una rifamicina, un fármaco de la familia de las rifamicinas, ¿cuál podría usar? Que no sea rifampicina. ¿No puedo usar rifampicina? No puedo usar rifampicina. Pero si yo quisiera usar un fármaco de la familia de la rifampicina, que no es rifampicina, ¿cuál es? Fuerte. Rifocina, eso se aplica en rifabutina. Ya es escasa, pero se podría usar. Lo mejor sería no usar ningún fármaco de la familia de la rifampicina, de las rifamicinas, y utilizar mejor otro medicamento en lugar de lopinavir. Usar rifampicina, que es excelente, y en vez de esto usar el integrasa, que es más potente. Se acabó el asunto. Y el inhibidor de integrasa es raltegravir, el antiguo, el que está validado más en un niño más chiquito, raltegravir, ¿cierto? Es superior a todos, al nucleócido, al no nucleócido y al inhibidor de proteasa, ¿no? Una vida media aceptable, digamos, una eliminación también renal, es característico de la mayoría de estos medicamentos que tienen eliminación renal. Y el problema está acá, ¿no? En que para el pediátrico puede haber efectos adversos que son poco, digamos, adecuados, ¿no? Intolerancia digestiva, o sea, náuseas, vómitos, pesadillas, depresión, pérdida de apetito y debilidad general. Y hay que entender que estas son reacciones adversas, o sea, no se presentan siempre, primero que nada. Segundo, no todas se van a presentar simultáneamente, pues puede ser que un niño tenga astenia, pero no tiene depresión, ¿no?
otro capaz tiene náuseas, pero no da pesadillas. Entonces, sería muy piña un niño que tenga la mayoría de las reacciones, ¿no? Entonces, no se presentan siempre y no se presentan todas simultáneamente, pero son las que caracterizan al rategralismo. ¿Qué significa dos dosis acá? Dos dosis acá, ¿qué significa? A ver, ¿qué dice? Duplicar la dosis. ¿Duplicar la dosis de quién? Rifampicina. Del rategralismo, porque el inductor enzimático es la rifampicina. ¿Se puede dar con rifampicina? Sí, pero hay que duplicar la dosis del rategralismo. ¿Ya? Eso, y cuidado con los pretérminos. Ahí sí hay ciertas limitaciones para los bajos pesos al nacer, los pretérminos. Estas son combinaciones alternativas, ya no vamos a mencionar mucho, porque eso no lo van a hacer ustedes probablemente, ¿no? Porque yo recuerdo en algún lugar, no sé dónde había algún Perú, y había varios casos de VIH, supuesto que había varios casos de VIH que ya estaban en carga, los mandan pues a su sitio, ¿no? A donde vive, y ahí en el puesto de salud de control, tal vez estaba mal, lo vaya atendiendo, ¿no? Y cómo era pues esa cuestión que nos servía a revisar el mismo información, ¿no? Claro, ahora en internet, antes había cuadernitos, ¿no? Para buscar estos apuntes, ¿cómo es? ¿No? Algo así. Bueno, si falla el tratamiento que tiene efavirenz, digamos, más silodrina la lamivudina, hay que reemplazar el efavirenz por quién? Por un inhibidor de proteasa o un inhibidor de integrasa. Si falla el efavirenz, que es un no nucleótido, habrá que cambiarlo por un inhibidor de proteasa o un integrasa. Si falla el inhibidor de proteasa, ¿por qué se cambiará? Una integrasa, porque buen bostezo, buenas amigas. Casi epiglotis. Acuérdate de la integrasa, si falla la integrasa será de proteasa. Ya cuando las fallas son múltiples, ya eso lo hará el infectólogo, verá esquema conveniente. La profilaxis, generalmente a partir de las 6 semanas para adelante, ¿no? De vida, para niños que están expuestos al VIH, la profilaxis para meningitis virosis. Entonces, eso quiere decir que tienen que recibir, ¿qué cosa? Que tienen que recibir, ¿con qué se hace la profilaxis en virosis? Peláez, ¿listo? ¿Con qué se hace la profilaxis en virosis? Vamos de decir. No puede ser, Peláez. Y así quieres examen, ¿no, Peláez? Cotrimoxazol, no se olvide. ¿Y con quién interactúa el cotrimoxazol? Con dos fármacos nucleósidos interactúa el cotrimoxazol. ¿Con quién mujer? A ver, al toque. Demuestra. Con silodrina. ¿Cómo te pedías? Me acuerdo de ti, por otro, ¿no? ¿Te pedías? Córdoba, a ver, Córdoba, ¿no? Para hablar Córdoba, las preguntas. La mibudina. ¿Con silodrina qué hace Córdoba? ¿Con silodrina qué hace? A ver, tú que te estás peinando, mujer, te estás dejando un piojo en las dos cosas. ¿Con vías? Arellano. ¿Con silodrina qué hace? ¿Qué cosa es eso? Deprime la médula ósea, más riesgo de anemia. Y con la mibudina aumenta el nivel de mibudina, o sea, aumenta el riesgo de toxicidad por la mibudina. Ya pues hay que acordarnos avisando, esperemos que podamos dar y salir de este curso infame que estamos llevando. Por última vez. Presentaciones orales en jarabe, el resto no lo vamos a ver. Esto les dije que se acuerden. A ver. Córdoba. No te va a preguntar. Acá nefrotoxicidad y hepatotoxicidad. Recuerden, ¿cuáles son los nefrotóxicos? Ya lo sabemos, aminoglucosa es nefrotóxico. Todo el mundo lo sabe, 20 veces hemos dicho. Entonces, si tú combinas aminoglucósido con tenofovir, hemos dicho que los no nucleósidos pueden generar toxicidad renal. Tenofovir es uno de los más nefrotóxicos. Si hay falla renal hay que ajustar la dosis, si hay tablas, para ajustar la dosis de tenofovir, pero eso no vamos a ver. Entonces, aminoglucósido con tenofovir, mayor riesgo de nefrotoxicidad, por lo menos para acordarnos. Y de los hepatotóxicos, de los macrólidos, ¿no? Acitro, claritro, ¿quién falta acá? Acitro, claritro, los tres, ¿no? Macrólidos son hepatotóxicos.
¿Qué otra familia de hepatotóxicos hay acá? Que terminan en azol, fluconazol y itraconazol, ¿no? Que son los que van por vía oral, itraconazol y fluconazol. ¿Ketoconazol se consideraría también el hepatotóxico o no? Ahí te siento que sí. A mí ya, por lo que tú dices, tú sí lo consideraría. ¿Sí o no? A ver, hermano. No me fatiga a mí, no me entiendo. Mendoza, no tienes cara de Mendoza como te dije hace años. Me confundo con otra persona que se llama Mendoza. Como este que le decía, ¿qué te decía? Todavía, Ramiro, otra persona se parece a Ramiro. Mendoza. Sí. ¿Fármaco hepatotóxico en la actualidad? ¿Sí o no? Ketoconazol. O sea, ¿qué es hepatotóxico? Es hepatotóxico. Pero es tan hepatotóxico que ya no viene oral, ya no se administra oral. Solamente se administra de tópico, champú, esa vaina, eso lo vimos en antibióticos. ¿No? Ahí te acordaste tú. También queda el examen por si acaso. Bueno, ya, entonces eso del hepatotoxicidad. Acá hay otros hepatotóxicos, los antituberculosos, ¿no? Acá está rifampicina. Acá está la rifampicina, ¿no? Isoniazida, hepatotóxicos, ¿no? Entonces hay que acordar. Estas son toxicidades o riesgos de grupo, ¿no? Los niveles de integrasa, por ejemplo, la reacción de hipersensibilidad es una toxicidad de clase, dice acá, de grupo. O sea, todos los niveles de integrasa tienen el riesgo de generar cierta alergia o insomnio, también cierta excitación del sistema nervioso central. Los no nucleócidos, ¿no? Reacciones de hipersensibilidad, sobre todo en piel, es característico de nevirapina, de efavirenz, ¿no? También está la hepatotoxicidad, ¿no? Sobre todo para el nevirapina, que son sus reacciones de grupo. Los nucleócidos, ¿no? Entonces, la acidosis láctica se considera una reacción de grupo de los nucleócidos. Los nucleócidos son los más numerosos, ¿no? Sidobudina, la mefudina, que no sé cuánto. Ahora, sidobudina típicamente deprime la médula ósea y esa es propia de ella, nada más, ¿no? La propia de ella. Y los inhibidores de proteasa, las reacciones de clase son sobre todo la hepatotoxicidad, ¿no? Por acá hablo un poco de trastornos gastrointestinales, pero no son muy importantes, de hepatotoxicidad. Esas son las características del grupo. Entonces yo tengo que acordarme de las características del grupo, ¿no? Acá acidosis láctica, acá hepatotoxicidad, por acá las cuestiones de la piel, de hipersensibilidad y también un poco la hepatotoxicidad, y por acá la alergia, la hipersensibilidad, reacciones de clase. O sea que todos los que forman parte de este grupo pueden tener esa característica, es decir, alergia. Esto lo conocemos bien, entonces hay fluidos infecciosos, hay fluidos no infecciosos, por eso decía que besar pues, a un paciente VIH o a una paciente VIH, siempre y cuando no haya ulceraciones pues, en la boca, pero aún así el riesgo es muy bajo, ¿no? Pero con estos líquidos, ¿no? Sí, ¿no? Y la secreción. Entonces, ¿cómo se previene ese contagio? Estos son esquemas de 2 drogas que ya no se usan y de 3 drogas, esquemas profilácticos, que no vamos a recordar de que tenemos aquí, ¿no? Inclusive está dirigido a grupos etarios, profiláctico y protección para pacientes pediátricos, que prácticamente es un esquema de tratamiento, ¿no? Es sidobudina más, lamivudina más, ¿qué cosa? Terapia triple, una terapia de tratamiento triple, ¿no? Cuando ya está más grandecito, entra el tenofovir, ¿no? Con la emtricitabina o con la lamivudina, ¿no? Entonces depende un poco de edad. Pero la idea es preferir inhibidores de integrasa, ya tratamiento de 1 mes por lo menos y controles al principio me parece que son quincenales, luego ya son mensuales, luego trimestrales, para ver que realmente no se contagió la persona. Y esta cuestión de acá se trata primero la tuberculosis, ¿no? Y el targa se debe iniciar tan pronto como se pueda, ¿no? A las 2 semanas de ser posible se debe iniciar el targa. ¿Cuál es el problema? Que cuando se introduce precozmente el targa, ya está el tratamiento para tuberculosis, y a las 2 semanas de empezar el tratamiento para tuberculosis se introduce el targa, puede haber iris, ¿no? ¿Qué es iris? Ahí está, síndrome de reconstrucción inmunológica, síndrome inflamatorio de reconstrucción inmunológica.
que se presenta sobre todo con tuberculosis y con criptococosis. Se presenta sobre todo con esos dos tipos de problemas. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente el específico. El tratamiento de la tuberculosis, el tratamiento de la criptococosis, que incluye flucitocina, por donde está. ¿Dónde está flucitocina y anfotericina? ¿Dónde está el tratamiento? ¿Dónde está el tratamiento? Acá está, anfotericina más flucitocina, ¿no? Para la meningitis criptococosis. Bueno, no importa, pero el tratamiento es biológico. Si es tuberculosis, si es fármacos antituberculosos, si es criptococosis, meningitis criptococósica, sus fármacos antimicóticos. Pero además, ¿qué fármacos se utilizan? ¿Cuál es el fármaco que ayuda a manejar el SIDI específicamente? Porque es una reacción inmunológica inflamatoria. ¿Cuál? Corticoides, prednisona o metilprednisolona, que es para entrar. ¿Ya? Sí, se acabó. Así es, se acabó. Entonces, ahí nos quedamos.